Muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Hay una comunicación de la Escuela de Agroecología Germinar de la provincia de Petorca, mediante la que solicitan ser recibidos por la comisión para exponer sus inquietudes respecto del proyecto que se encuentra en tabla hoy. Enseguida hay también una carta de don Juan Enrique Vallejo, administrador de la Asociación de Canalistas del Canal Biobío Negrete, en representación de organizaciones de usuarios de riego también de la provincia de Petorca, mediante la cual solicitan el apoyo a la prórroga de la ley que se encuentra en tabla al día. Ya. Esos son los documentos de la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. A ver, estamos citados hoy día para votar en general el proyecto de extensión, ¿cierto? De la extensión de este proyecto de la ley 18.450. También estamos autorizados nosotros por la sala para verlo, para votarlo en general y en particular. Pero yo creo que lo podemos votar en general inicialmente y eso sometimos a discusión si se vota también en particular. ¿Le parece? ¿Ya? La votación. Ya, entonces Primero, votemos en general. Sí, adelante. ¿Podremos escuchar al Ejecutivo, al menos en la ministra y su equipo? Yo valoro, se han hecho varias reuniones, presentaciones durante la semana. A mayor abundamiento, yo pedí algunos informes que me los entregaron hoy día, hace breves minutos, en relación a los listados de bonificados, al menos en la región de Los Ríos, que me toca representar, y creo que sería bueno poder, al menos, escucharle. Yo pediría escuchar una vez más a la ministra que ratificara lo que ha planteado, lo que en reuniones bilaterales ha señalado. Antes de votar, me gustaría... Pero no será bueno de eso dejarlo para la discusión en particular. Primero votamos en general para que avancemos con la votación en general y ahí después hacemos pasar tengo entendido que está un representante de la CNR, está la ministra también. ¿Les parece mejor para que avancemos? ¿Sí? O ministra, le ofrecemos la palabra. Le ofrecamos la palabra a la ministra. Ya, ministra, tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente, senadores y senadoras. Un gusto, aquí estoy en Coltauco conectada, gracias a la conectividad rural. El alcalde me prestó aquí sus dependencias. Oiga, tal como lo hemos conversado con la gran mayoría de ustedes, poder dar cuenta de este proyecto que sin duda no es una prórroga tal cual como la ley está, sino que se hace cargo de los desafíos de esta realidad. Estamos en un contexto de cambio climático que requiere de instrumentos que se adapten a él y que permitan desde el sector agrícola poder dar cuenta de este desafío y poder hacer un mejor uso de esta agua que cada día es más escasa. Estamos frente a la realidad del agua, un elemento que pasó a ser abundante en gran parte del país para ser escaso, y requerimos de instrumentos y medidas que se hagan cargo de esta realidad. En ese sentido, como ministerio tenemos mucho que avanzar en tecnificación, en obras civiles, que permitan a los agricultores seguir elaborando los alimentos para todas las familias. Esto no es un instrumento solamente en beneficio de la agricultura, es un instrumento que a través de la agricultura favorece la producción de alimentos a precios razonables para las familias de nuestro país. Y eso además enfrentando este cambio climático y adaptándonos también al impacto que tiene esta actividad tanto en el medio ambiente como en las personas. Es por esto que este proyecto se presenta dando un paso más de lo que ha sido la historia de una ley que ha promovido la producción agrícola en nuestro país. Es una ley que hoy día, tal como está,
quiere focalizar sus esfuerzos en la pequeña y mediana agricultura. Este proyecto limita el acceso a los grandes productores que producto de sus actividades pueden hacerse cargo de la tecnificación dentro de sus mismos proyectos, pero no así es el caso de la pequeña agricultura y de los medianos. Es por eso que se propone estos distintos segmentos de 0 a 12, simulando al INDAP y a los agricultores perfil INDAP, después que tienen un mayor cofinanciamiento, después tenemos de 12 a 30 hectáreas, después de 30 a 80 y finalmente el perfil de 80 a 200 hectáreas que solo puede acceder al 2% del fondo. Creemos que con esa distribución es que estamos focalizando los esfuerzos en la pequeña agricultura, en los medianos, para poder ir caminando juntos a este desafío. La gran mayoría de los senadores y senadoras que están acá conocen la realidad del riego por tendido, del riego por surco, sistemas que son muy ineficientes en el uso del agua. Si logramos ingresar tecnología para poder hacer mejor uso, vamos a poder aportar desde la agricultura lo que podemos aportar en este desafío que es global. Esta agua que la necesitamos para priorizar en el consumo humano, para también el cuidado del medio ambiente. Ese es otro tema que también lo conversamos con varios de ustedes, la inclusión de aspectos medioambientales en este proyecto que nos permitan consultar con las comunidades para en los casos que afecten distintos ecosistemas que pueden estar relacionados especialmente al encauzamiento el encauzamiento de agua a través de tuberías o revestimiento de canales. Presidente, he conversado con la mayoría de ustedes los detalles, los asesores técnicos también lo han hecho, lo que sí queríamos rescatar y poder remarcar es que este proyecto es una prórroga que se hace cargo de muchas deficiencias que habíamos visto de una forma más moderna y especialmente focalizada en la pequeña y mediana agricultura y con indicadores medioambientales que nos permitan ir caminando en esta senda de valorar la producción de alimentos para todas las familias, pero entender que el impacto social y ambiental es importante incluirlo también en los instrumentos públicos y creemos que esta prórroga se hace cargo de aquello. Gracias, ministra. ¿Se ofrece la palabra a un senador? Entonces, senador Durresti. Sí, presidente, gracias por la palabra. Saludar a la ministra, al director nacional de la Comisión Nacional de Riego, que está acá presente, y a los asesores, Carlos Esteves y Andrés Meneses, y perdón si omito a alguien de quienes nos están siguiendo telemáticamente. Esto es una ley que, sin lugar a dudas, requiere una profunda discusión. Que acarrea o proviene de una concepción absolutamente utilitarista y monetarista del recurso hídrico y que creo que desgraciadamente hemos visto el abuso por parte de sectores absolutamente acomodados del empresariado que han sido destinatarios de estos proyectos. Yo tengo acá, al menos como norma, que don Juan Sutil, que de Sutil tiene bastante poco, 412 millones, 649 millones para las viñas Conchitoro, que no creo que esté en el FOSIS ni esté en alguna de esos emprendimientos. Registro Social de Hogares, no sé si están en ello. Y 1.500 millones para don Juan Bilbao, que tampoco creo, ministra, por su intermedio, presidenta, que esté en INDAP o que esté en categoría de pequeño agricultor. Entonces, cuando uno se enfrenta ante tamaña diferencia, ante una situación tan brutal de inequidad, entrar a discutir esta ley cuesta mucho y la discusión tiene que ser de fondo. Yo pedí un listado de los beneficiarios bonificados desde el 2010 hasta el 2020 en la región de Los Ríos. Y también uno se encuentra con bastante sorpresas y miradas
y montos muy extensos. Entonces, antes de proceder a votar, presidente, usted conduce la comisión y tendrá nuestro respaldo porque esto hay que ir avanzando. Es que yo creo que tiene que haber un calendario de discusión hacia adelante. Sé que los tiempos corren y el Ejecutivo tiene que cumplir tiempos de prórrogas y tiempos de vigencia de la ley, pero creo que es muy mal consejero el concepto de decir porque estamos apurados no abordemos temas de fondo. Yo no tengo inconveniente de avanzar en esta iniciativa, pero con una profunda discusión respecto de la corrección y el término del abuso que se ha producido con esto, porque ayuda para pequeños agricultores. Aquí veo varios colegas, principalmente de regiones agrícolas, el Maule, regiones de Ñuble, regiones de la Araucanía, de los ríos, de Valparaíso, de Chiloé. Absolutamente. Hoy día por el cambio climático precisamente se ha ido corriendo este horizonte. Pero la profundidad respecto de lo que tenemos que hacer acá, creo que tenemos que abordarlo en esa discusión. Que la premura, la necesidad de despachar algo no sea impedimento para discutir de fondo. Al menos la ministra ayer en reuniones sostenidas, minutas y traspaso de información, establece un conjunto de estructuras que son más lógicas, pero creo que hay elementos, ministra, y me gustaría escuchar antes de proceder a alguna votación, ¿qué ocurre con las sanciones? Aquí no puede haber solo un registro, no solo una situación de multa. Sabemos que el empresariado es abusador y internaliza las ganancias y luego paga la multa. Yo creo que tiene que haber un registro público de infractores. Creo que eso es imprescindible. Creo que también tiene que haber un historial, especialmente de estos señores que enumeraba, qué otras personas tienen ese nivel de ingreso y si van a quedar o no incorporadas en las nuevas situaciones. Y también, ya que está Carlos Esteves acá, quien nos ayudó mucho en la ley del Código de Agua, también qué ocurre con la disponibilidad del recurso hídrico, especialmente en distintas cuencas. Y por último, la protección medioambiental, especialmente en humedales, en distintos bofedales o ecosistemas sensibles que no sean afectados por esta ley. Eso, presidente, gracias por la palabra. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria Aravena, después el senador Alvarado. Bueno, yo creo que coincido bastante con lo que ha planteado el senador Durresti en torno a que es una ley importante. Tenemos un código de agua que está pronto a ser absolutamente distinto al que conocimos y por otro lado estamos tramitando con la presidencia del senador Durresti la subsecretaría de agua que va a venir, ¿cierto?, a darle la institucionalidad que requiere también este nuevo código. En ese contexto yo también coincido que es importante evidentemente avanzar con esta ley y contará con mi apoyo para la votación en general y también coincido es que el riego es importante desde el punto de vista de que cada vez que hacemos riego menos tecnificado, por tendido, por surco, como se ve bastante en la zona central, que a mí me asombra, siendo una zona muy agrícola, es tremendamente ineficiente desde el punto de vista del uso del agua. No hay nada más ineficiente en términos de conservación de suelo, por el impacto que tiene ese tipo de riego, como también desde el punto de vista del uso del agua, que ese. El riego por goteo y por aspersión son, sin duda, los riegos más eficientes y, por lo tanto, que usan menos agua que el otro y van directo a la actividad productiva, que es lo que nos interesa principalmente en la pequeña agricultura, porque mi región es principalmente de pequeños propietarios. Estoy hablando por la Araucanía. En ese contexto, yo soy absolutamente convencida que el país tiene que implementar riego tecnificado en todo Chile para ser realmente una potencia agroalimentaria, bajar los costos de producción y por lo tanto tener acceso a la mayoría de la población a los productos que generamos. Pero por otro lado, es evidente que dado los tiempos que hoy día tiene el país, no somos un país rico, somos un país en vía de desarrollo, debemos focalizar nuestros recursos públicos en los que más necesitan. Y quiero hacer solo un punto en torno a el fomento de la incorporación de expertos en la elaboración de proyectos para riego en la pequeña agricultura. Quienes vivimos en las zonas rurales, en las regiones como la nuestra, que es una región eminentemente agrícola, sabemos que siempre fue mucho más interesante hacerle un proyecto a un gran agricultor
que a pequeñitos, porque primero no era muy rentable y probablemente no había mucho incentivo. Entonces yo creo que también hay un tema ahí interesante discutir, porque este pago también se hace con recursos públicos. Todos lo sabemos que es parte del beneficio y por lo tanto ahí tenemos que hacer un análisis. En ese contexto yo estoy muy, digamos, accesible a apoyar este proyecto y obviamente abierta a discutir cómo hacemos una mejor ley de riego para Chile en el contexto de un código de agua que está pronto a aprobarse y una subsecretaría que espero la podamos sacar pronto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. La palabra, senador Alvarado. Gracias, presidente. Yo creo que es sumamente importante que hoy día iniciemos la votación en general de este proyecto. Yo no tengo dificultades que fijemos un programa de discusión, pero tenemos que tener presente que esta es una ley que vence. Y al momento que vence, dejamos a muchas personas, instituciones, sin el beneficio. Y respecto al estudio de la ley, yo quiero recordar que el año 2009, cuando se presentó la prórroga por 12 años, nos tocó discutirla junto al actual senador Durresti como diputado, y las ideas matrices son básicamente las mismas, por lo tanto, para muchos lo que estamos acá es un tema conocido. Y respecto a lo que él manifestaba de situaciones de, a lo mejor, de inconveniencia en la asignación de los recursos, yo creo que hoy día esta ley tenemos que enfocarla con la propuesta que nos hace el Ejecutivo mirando hacia adelante, en donde claramente en las exposiciones quedó establecido de que la focalización va hacia los pequeños agricultores, fundamentalmente aquellos que están bajo el alero, ¿no es cierto?, y el apoyo de INDAP. Por lo tanto, yo creo que son temas relativamente superados, materias conocidas que hemos discutido en este Parlamento y que hoy día las coincidencias nos hacen, ayer, el 2009, discutirlas, ideas matrices iguales en la Cámara de Diputados, hoy día aquí en el Senado. Por lo tanto, yo creo que la premura dice relación no por el desconocimiento de la materia y sacar algo mata caballo, sino que básicamente por el vencimiento de la ley que puede perjudicar a muchas personas. Lo he dicho, señor. Así es. Tiene la palabra la senadora Allende. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a la ministra y a todos los equipos y asesores que acompañan. Yo la verdad es que tengo serias dudas, digamos, de que debiésemos votar esta ley en este momento. Creo que es bien lamentable que muy encima del vencimiento hemos recibido esta propuesta, a mi juicio muy desajustada, porque proponer una prórroga de 12 años sin tener una evaluación seria de lo que se ha hecho con los suelos, de cómo hemos ido desertificando, cómo hemos ido concentrando incluso con cultivos que son de uso intensivo del agua, cómo hemos bonificado, para qué decir, a grandes empresarios que estaban muy lejos de necesitar, nos indica cómo es la opinión de los científicos que ven con bastante preocupación cómo se ha hecho uso incluso de estas bonificaciones para ir haciendo cultivo en las laderas de los cerros, sacando la vegetación nativa, en fin, sea un daño y un perjuicio muy grande. Yo pienso que ha sido muy poco adecuado el que se haya hecho esto con esta premura y que nos insten, en teoría, porque vence el 4. No es nuestra responsabilidad, esto se puede haber hecho antes y de mejor manera. Yo creo que aquí realmente se ha considerado bastante poco los fundamentos de los científicos. Creo que eso no se ha hecho realmente un estudio bastante serio de la erosión de los suelos y cómo hemos aumentado la desertificación, justamente si estamos viviendo una crisis hídrica, producto del cambio climático, de nuestra acción, por supuesto. Y creo que además, obviamente, lo que ya se ha dicho, esto ha sido aplicado de una manera muy arbitraria que ha terminado beneficiando a grandes empresas en lugar de ir indicados hacia lo que realmente necesitaban. Todo lo cual a mí me lleva a concluir de que es lamentable que se trate de presionar en términos de tiempo. Creo que esto meritaba haber hecho un estudio y una información mucho más acabada, que esta Comisiones Unidas no la tiene en detalle en los suelos en cada una de nuestras regiones. Creo que no me parece como que no hay de verdad una preocupación seria por decir, sí, vamos a considerar algunos aspectos ambientales, no se especifica cuáles, no se dice realmente de qué estamos hablando, qué se entiende por drenaje, qué estamos haciendo secar humedales, a dónde está esa protección realmente, dónde estamos viendo que de verdad se trabaje a nivel de las cuencas territorialmente, en fin, son una cantidad de condiciones. Yo tuve la oportunidad de hablar con la ministra ayer, que pidió una reunión,
y por cierto, uno siempre está abierta a los diálogos, y yo le decía a la ministra que en lugar de votar, lo que nosotros tenemos que hacer es ya tener una mesa entre nuestros asesores y el Ministerio y avanzar en lo que tienen que ser las modificaciones. Yo no voy a votar la prórroga por 12 años, considero que es un error y creo que sería muy importante habernos ahorrado estas críticas si se hubiese avanzado en términos de esta mesa técnica entre los asesores. Hemos tenido la experiencia en muchos otros ministerios en que se ha logrado avanzar muchísimo, entre otras cosas el Código de Agua, entre otras, digamos, el cambio climático, entre otras la Ley de Biodiversidad, que lamentablemente está estancada en la Cámara de Diputados, sin ningún avance, a pesar de la propaganda que hace una candidata a senadora que no voy a nombrar, pero que dice que todo está parado en el Senado, y me dan ganas de decirle, oiga, y la biodiversidad que está ahí durmiendo en el Senado, en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo creo que haber avanzado en una mesa técnica nos habría ahorrado mucho más. Estas mismas críticas que estoy señalando nos habría permitido avanzar de mejor manera, nos habría permitido tener una disposición mucho más de convergencia en nuestras opiniones. Tal como está, a mí me parece que hay una falta de responsabilidad del gobierno de no haber hecho un estudio mucho más acucioso y no entender además ni hacer ni siquiera una evaluación seria, porque ahora se nos dice miremos para adelante, es cierto, hay que mirar para adelante, pero por favor, estamos prorrogando una ley que nació en un periodo en el cual no teníamos la escasez hídrica. No teníamos, digamos, ninguna de las condiciones actuales del cambio climático y lo que estamos viviendo. No teníamos la alarma que se nos está diciendo de que no podemos seguir nosotros contribuyendo más a la desertificación y a la escasez hídrica como lo estamos haciendo. Y también tenemos que tener certeza que aquello que se mejora, que yo comparto lo que dice la senadora Aravena, porque obviamente la tecnificación ayuda a ahorrar ese recurso, pero que eso no sea para seguir plantando más, porque lo único que hace es ahondar más la crítica. Sí, tenemos que tener claro que hoy día la agricultura no resiste seguir actuando con el mismo modelo y patrón como antes. Si no se adapta al mundo, tal como le estamos diciendo a la minería, si usted no se adapta a hacer una minería verde que mitigue, digamos, todos los efectos adversos que tiene, obviamente, las externalidades negativas, lo mismo le tenemos que hacer a la agricultura. Aquí no se trata de beneficiar para hacer una gran agricultura de exportación y no estamos realmente ayudando a lo mejor a los más vulnerables que más lo necesitan. Y tampoco estamos contribuyendo, como decía, a un mayor equilibrio. Por lo tanto, yo lamento profundamente que no se haya avanzado primero en la mesa técnica, porque no se ha hecho, no se haya avanzado en estos acuerdos, no se haya logrado clarificar todos los cambios necesarios que requiere, con ojalá ya casi redacción de las indicaciones, si es que existe esa premura. Todavía eso se podría hacer. En estos términos, yo, presidente, no voy a dar mi voto a favor, o sea, no me siento en condiciones de hacerlo, por lo tanto, simplemente me abstendré pensando en que es necesario hacer una mesa técnica urgente y que se podría avanzar haciéndola, e incluso para que pudiésemos después ver en general y en particular si hay acuerdo entre esta mesa técnica y el gobierno. Eso, presidente. Perdón, a ver, la senadora Orden tiene la palabra, el senador Latorre, el senador Pizarro y el senador Proen. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, a su equipo, a los asesores que nos acompañan y a cada uno de los integrantes de la Comisión Unida del día de hoy. Yo creo que hay varios temas. Hoy día estamos convocados a votar en general la idea de legislar para la prórroga de la ley de riego. Pero claramente yo quiero señalar que reconocemos la utilidad y la importancia que ha tenido la ley durante su existencia, pero claramente nosotros no estamos de acuerdo con que sea una prórroga automática de 12 años. Creemos que faltan antecedentes importantes para definir claramente cuál es el plazo adecuado de prórroga de una ley de esta naturaleza. Y lo digo porque primero estamos en un contexto de cambio climático. El cambio climático no se expresa solo en el calentamiento global, el aumento de la temperatura, la amenaza a la biodiversidad, sino también con el fenómeno de déficit hídrico que ha golpeado fuertemente al país. Nosotros somos un país vulnerable a los efectos de cambio climático y en ese sentido el Ministerio de Obras Públicas ha señalado, hay evidencia, el 2019 fue el año más seco
de la historia en el país, lo más probable es que el año 2021 supere la cifra del año 2019. La Dirección General de Aguas proyecta un balance hídrico por zona donde se puede apreciar cómo al 2030, periodo 2060, va a haber un déficit hídrico en la zona norte hasta de un 50%. En la zona central también se proyecta un porcentaje similar y en la zona sur un 40%, que son lugares donde generalmente no imaginamos que los temas de déficit hídrico van a golpear. Y esto tampoco excluye incluso a la zona austral. Entonces, me parece que estos datos clarifican que el contexto no es el mismo a lo que ha ocurrido del 85 en adelante. Por lo tanto, al menos como bancada no estamos dispuestos a una prórroga automática y menos de 12 años. Nosotros estamos pensando, y es la propuesta que le vamos a hacer a través de las indicaciones, en que esta prórroga ocurra 3 años, porque hay otro tema que a mí me parece que también es relevante, que acá se ha instalado que si esto no se aprueba el 4 de diciembre, no hay ley de riego. Y eso creo que hay que hacer 2 distinciones, porque una cosa es el tema de algo que estamos discutiendo hoy día, que es el tema de la ley de presupuesto. El monto está considerado, por lo tanto, quiero decirlo y también públicamente, sobre todo a los pequeños agricultores que hacen uso de este instrumento de fomento, que no caigamos tampoco en esta cosa a media como campaña al terror, que si el 4 de diciembre no hay ley, se acabó, porque lo que estamos haciendo, y al menos muchos de los senadores y senadoras que estamos en esta Comisión Unida, lo que queremos es que a través de una ley permanente, y eso nos va a tomar su tiempo, tengamos un buen instrumento. Y por lo tanto, con una prórroga de 3 años, efectivamente se garantizaría que continúa el mecanismo, el monto está asegurado en la ley de presupuesto, y podemos trabajar un instrumento que efectivamente garantice y cumpla con el propósito de la ley. Y digo esto también porque yo valoro que en las modificaciones que se introducen desde el Ejecutivo se hable del concepto de seguridad hídrica o de eficiencia del uso del recurso hídrico, pero son conceptos jurídicos abstractos, no está cómo se operacionaliza en los instrumentos estos 2 conceptos, porque si no, a nuestro juicio, lo único que ocurre es que tenemos declaraciones. Y a mí lo que nos está interesando, y es por eso que vamos a insistir a través de las indicaciones, es en el proceso en sí mismo. Por eso hago la distinción monto versus el tema procesal. Por eso vamos a insistir en un tema de una ley permanente y además lo planteamos ayer, también conversamos con la ministra Undurraga. Esta ley, dado el contexto, requiere estándares medioambientales. Entonces, efectivamente, la idea no es ampliar la superficie de riego, porque si no son incentivos perversos. Es cómo hacemos más eficiente el uso de recursos hídricos, que incluso quizás contemple la devolución de derechos de agua cuando se ocupan menos cantidad respecto al recurso hídrico. Así que, presidente, nosotros vamos a proponer una serie de indicaciones. Yo digo esto porque hoy día la votación es en general, pero claramente si fuera en general y particular, yo no veo otra alternativa y tendríamos que rechazarla, pero por eso hemos abierto este espacio en 2 momentos, y creo que se requiere con urgencia una conversación que nos permita, porque ayer ya era tarde, o sea, yo valoro la conversación con el Ministerio, pero tenemos que tener instancias de trabajo que nos permitan efectivamente sacar adelante esta ley, y yo quiero insistir y en terminar con la campaña porque ha generado preocupación en los pequeños agricultores, que si esta fecha, el 4 de diciembre, este límite efectivamente va a tener un efecto muy perjudicial para ellos. Para resumir, el tema del plazo, que tenga estándares medioambientales en contexto de cambio climático y crisis climática, y revisar el mecanismo procesal, o sea, la tipología de los usuarios, el tema de si vamos a subsidiar en laderas o no. Y efectivamente el instrumento, si bien se ha mejorado a través de los años, y con esto cierro, presidente, lo que a mí me preocupa, efectivamente lo han dicho algunos colegas, una ley que tiene un muy buen propósito, ha otorgado subsidios millonarios a empresas, y se han mencionado las empresas, o mejor dicho, sociedades vinculadas a empresas sutil,
y algunas de ellas incluso bajo la categoría de pequeño empresario agrícola. Por eso yo hago ya el tema y el llamado de atención en la lógica de la tipología de los usuarios, porque lo mismo a veces son juntas de vigilancia, pero usted en una junta de vigilancia puede tener una minera, una gran minera, y puede tener a productores pequeños. Entonces, si no corregimos ese tipo de conceptualizaciones, podemos perpetuar, yo creo que no es por 12 años, una desigualdad que se ha expresado en la ley de riego. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar también a la ministra y a quienes nos acompañan. A ver, esta discusión se parece mucho a lo que fue en su momento la polémica decreto de ley 701 de fomento forestal, ¿no? que fue creado también en dictadura, el año 74, si no me equivoco, Julio Ponce Lerú metido ahí, y que finalmente ese instrumento de bonificación y de incentivo terminó en manos de dos grandes grupos empresariales, el Grupo Mate y el Grupo Angelini para el de fomento forestal. Y recién se vino a hacer el cuestionamiento cuando se destapó, digamos, el caso de la colusión de las papeleras. Y justamente se hizo también todo el debate, no solo económico, del incentivo de este instrumento, insisto, creado en dictadura y que después se fue prorrogando automáticamente, casi sin discusión en democracia, pero también se hizo la discusión ambiental, ecológica, en el fondo, de cómo, por ejemplo, no se fomenta el bosque nativo, por ejemplo, en el ámbito forestal, ¿no? Y cómo va a parar a los grandes empresarios. Algo parecido pasa acá, a otra escala tal vez, pero algo parecido ocurre acá. Y yo creo que en este momento, en el actual contexto de crisis climática y ecológica, no es sostenible nomás prorrogar a 12 años este instrumento y en las actuales condiciones. Por más que incluso los cambios que se le hicieron en la Cámara de Diputados, creo que quedan cortos, es insuficiente. Solo para poner un ejemplo, más de 150 científicos que participaron de alguna manera en las consultas de la Mesa Nacional de Agua que convocó este gobierno, criticaron la política de riego y de embalse que Chile ha sostenido, no solo de este gobierno, que Chile ha sostenido como políticas de Estado en los últimos tiempos. Y hay que hacer cambios importantes. Entonces, estar legislando a la rápida, si votáramos a favor ahora, digamos, ¿no? Esto se prorrogaría a 12 años, creo que eso es insostenible. Entonces, concordando lo que se ha dicho anteriormente mis colegas, la senadora Isabel Allende, Jimena Órdenes, por su intermedio, presidente, creo que es importante abrir un espacio de conversación técnica con los asesores. Hay propuestas en la línea de plazos más acotados, 3 años es un plazo razonable, mientras se discute una ley más permanente en el fondo, ¿no? Con criterios sostenibles, con participación. Entiendo que ni siquiera acá se le ha preguntado, por la información que nos ha llegado, a funcionarios técnicos de la Comisión Nacional de Riego que tienen críticas en la materia y no se ha abierto un espacio mayor de participación. Y por otro lado, cómo incentivar a la pequeña, mediana agricultura familiar campesina, proyectos agroecológicos, proyectos que de verdad son sustentables o que hacen un aporte, que se genere un incentivo positivo, ¿no? Y eso requiere más tiempo, probablemente, Entonces, yo iría por ese lado, ¿no? Algo mucho más acotado, y también reconocer que acá hay proyectos que ya tienen de alguna manera derecho adquirido, que eso no van a poder, o sea, ya están aprobados, tienen su presupuesto asignado. Hay otros proyectos que ya, entiendo, están en proceso de postulación, y ahí hay ya un presupuesto asignado, y que también ahora estamos viendo la ley de presupuesto para lo que va a ser el próximo año. Entonces, como distinguir de lo que serían proyectos nuevos. Entonces, la pregunta hoy día es: ¿qué queremos fomentar? Yo creo que esa es una pregunta clave a la hora de asignar estos instrumentos. Entonces, tampoco estoy en disposición acá en la comisión, digamos, a aprobar este proyecto tal cual viene aprobado de la Cámara de Diputados. Y esperaríamos un poco esa apertura del Ejecutivo de concordar algunas propuestas que ya por lo menos nuestros asesores desde la oposición, al menos los que hemos estado conversando en la Comisión de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, que podamos concordar. Eso, presidente, gracias. Senador Pizarro tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, a todo su equipo y a los colegas y los asesores que están acá, el cuerpo de secretariado. A ver, yo creo que
debiéramos concentrarnos en lo que es el proyecto en sí mismo para tratar de avanzar en lo que busca el proyecto. Porque si queremos, a raíz de lo que son modificaciones a la actual ley de fomento al riego y lo que es una prórroga a los subsidios que se entregan para el fomento al riego, y queremos ahí solucionar o tratar de definir una estrategia más macro, más integral a nivel país de lo que significa el cuidado de los suelos, el uso del recurso hídrico, garantizar seguridad alimentaria, ver los temas de sustentabilidad, ecosistemas, etcétera, etcétera. Creo que lo único que vamos a hacer es no avanzar en esto, porque eso es una discusión mayor y a mí me parece muy bien que se haga. Y a propósito de eso, de esa discusión mayor, me parece que hay tiempo todavía para desarrollarla hay candidaturas presidenciales hoy día que tienen propuestas programáticas en esa línea, con mucho énfasis, todos los candidatos uno les escucha preocupación por estos temas. Pero si vamos a lo que son los objetivos que persigue esta norma, por lo menos a mí me parece sumamente atractiva e interesante avanzar todo lo que podamos por una razón muy sencilla, porque estas modificaciones lo que hacen es recoger lo que nosotros hemos venido planteando por años en el sentido de focalizar mejor estos recursos para llegar a aquellos que no tienen por sí mismos el capital suficiente como para desarrollar obras o desarrollar proyectos que permitan aprovechar mejor el recurso hídrico. A mí no me gustaría aparecer negándome a esa posibilidad y a esa necesidad que hemos ido estableciendo en la medida que han pasado los últimos 20, 25 años de la aplicación de estas normas. Para mi región, la cuarta región no existiría si es que no tuviéramos este instrumento. No existiría si es que no hubiéramos tenido una política de infraestructura hídrica de décadas, desde el principio del siglo pasado. Porque para nosotros el problema de escasez hídrica que tienen algunas de las otras regiones, yo entiendo a algunos de los colegas que la están sufriendo ahora, para nosotros ha sido permanente. Lo extraño en mi región, en la cuarta región, es que llueva. Entonces, la forma como se han administrado los escasos recursos hídricos es algo que hacen de la región un ejemplo para otras, digo yo, en términos de organización, de regantes, de usuarios, de propietarios, de todos los pelajes. Algunos me dirán, no, mira, que a lo mejor en la región tuya no están los Juan Sutil, como ha salido tan públicamente en los últimos días, que se ha llevado todos los recursos en mi región. Les vuelvo a decir, la evaluación que nosotros tenemos, la información que ustedes pueden conseguir en los informes de la biblioteca de este Congreso, indica que la cosa ha sido al revés. La inversión objetivamente ha ido a medianos, a chicos, a agricultura familiar campesina, a usuarios de INDAP, y ha ido a fortalecer el rol de las juntas de vigilancia, de las asociaciones de regantes, de las organizaciones de los productores agrícolas, de las cooperativas que tenemos, Tenemos una dificultad grande, sí, por eso nos importa mucho este proyecto, con todo el del sector de secano, con las comunidades agrícolas, que es donde hemos tenido la mayor dificultad para, primero, tener agua donde no hay, y donde no ha habido casi nunca, y segundo, buscar mecanismos que le permitan algún acceso a agua que mínimamente le permita sobrevivir a esa cultura que tenemos de transhumancia de nuestros comuneros. Entonces, yo de verdad, colega, creo que es imprescindible avanzar todo lo que podamos en esta materia. Para nosotros, yo no sé cómo será la tercera región, es la quinta región, pero para nosotros esta es una cuestión de vida o muerte para la gente nuestra. Así de crudo se los planteo. La información que entregan de lo que ha sido la distribución de los subsidios hasta ahora, en general, se han concentrado en 3 regiones, fundamentalmente. En Coquimbo, en O'Higgins y en el Maule.
Ahí es donde están concentrados el subsidio. Y cuando uno hace el desposte de las cifras de quiénes son los beneficiarios, hoy día estamos ahí en la Comisión de Presupuestos y tuvimos una discusión de quién eran beneficiarios, los propietarios, en fin, qué sé yo. Si uno analiza los beneficiarios, hay de todo. Hay algunos grandes, sin duda. En mi región, para que tengamos claro, los grandes, para que alguien se considere grande, tiene que tener muchas hectáreas, porque la región tiene poca agua. Entonces, por mucho que quiera alguien que tenga muchas lucas, no es un latifundista, a lo mejor como tiene Durresti, que son miles de hectáreas las cuales puede tener alguien. Ahí algunos de los amigos de él. Pero en mi región, no son amigos tuyos. pero de verdad, nosotros estamos hablando de gente que pueda tener, los más grandes podrán tener 150, 200 hectáreas, 300 algunos. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y la mayoría, en el caso nuestro, son pequeños y pequeños agricultores de verdad, no es broma. Hay una cantidad de usuarios de INDAP que se pueden comprobar con las cifras, los comuneros ni hablar, la agricultura familiar campesina, algunos organizados en cooperativas tradicionalmente hace muchos años, otros obviamente necesitan de la asociatividad. Y las organizaciones de regantes y las juntas de vigilancia, gracias a Dios, tienen lo que llamamos allá grandes, medianos, chicos y muy chicos. Hay algunos que son miembros de las asociaciones de riego o de juntas de vigilancia que son varios organizados, varios chicos organizados y son un solo socio de la junta de vigilancia respectiva. Eso por un lado, yo lo quiero dejar claro porque a lo mejor, como decía Jimena, algunos que hoy que se asustan, qué sé yo, sí, yo en el caso de mi región tienen todo el derecho a asustarse, porque si no tienen posibilidades de acceder a este tipo de subsidios o de proyectos que puedan ser financiados, no tienen otras alternativas. No tienen otra alternativa, porque el incentivo para que lleguen grandes privados a invertir no son altos. Lo segundo que quiero decir es que este proyecto avanza objetivamente en tratar de ser más eficaz en el uso del recurso hídrico. Y eso es algo que nos tiene que motivar a todos. Entiendo que se está haciendo mucha cuestión del tiempo de prórroga. Yo en eso no me complico la vida, porque lo que importa primero es que el subsidio exista, segundo, que llegue a los que más lo necesitan, tercero, que a los que más necesitan se les entregue el apoyo necesario para acceder a recursos que les permitan contratar a los técnicos y profesionales que hagan sus proyectos y los puedan desarrollar, cosa que es lo que impedía a los inicios de esta ley, lo que impedía que los más chicos postularan es porque no tenían los recursos para contratar a los profesionales que hicieran los proyectos y competir con otros. Pero cuando el sistema cambia y se empieza a focalizar, que fue lo que se hizo en mi región hace muchas décadas que venimos tratando de focalizar y no nos ha ido mal con la actual ley. Y no nos ha ido mal porque eso es lo que corresponde y así ha funcionado y porque esos son los objetivos que se deben perseguir. Reconozco que no es la misma situación en otras regiones. Por lo tanto, el tema del plazo, yo digo lo suficiente y necesario para desarrollar proyectos que puedan ser evaluados y después puedan ser ejecutados. ¿Cuántos son esos plazos? 12 años, a mí me da lo mismo los 12 años, para ser franco. Lo que sí entiendo es que no puede ser un plazo muy corto, porque cuando uno fija un plazo muy corto, lo que hace lisa y llanamente es inhibir el desarrollo de propuestas y de proyectos. La gente no se alcanza a proyectar, porque sabemos que desde que se plantea la idea hasta que se empieza a desarrollar un proyecto, después que se plantea técnicamente, después que se evalúa, incluso después que se gana el proyecto, viene todo el tema de la ejecución. Y eso implica, lamentablemente, más de 2, 3, 4 y 5 años, y 6 años, depende de la envergadura, depende del tipo de proyecto, dónde esté ubicado, quiénes son los usuarios, la complejidad técnica. Mi región, para esos efectos, colega, es muy distinta a las otras, porque es mucho más complicada desde el punto de vista geográfico. Nosotros no tenemos como la zona central, una cordillera a un lado y solo la costa y un tremendo valle central donde la implementación de cualquier obra de infraestructura es más sencilla.
Nuestra zona de valles transversales es muy complicada, muy jodida. Es de precordillera, es de ladera, es de quebrada, es de valles estrechos, es muy complicado, muy complicado. Entonces, yo, presidente, creo que es imprescindible, por lo menos, votar la idea de legislar ahora, fijarnos un plazo breve para hacer todo lo que plantea la senadora Allende, el senador Latorre, de que nuestros asesores y nuestros equipos podamos ir viendo en determinadas indicaciones lo que sea mejor para cumplir los objetivos. Latorre planteaba creo yo, con razón, decir, bueno, fijemos algunos objetivos país, fijémonos algunos objetivos más gordos, en términos más gruesos, más de fondo. Una ley de riego o este tipo de incentivos, lo primero que tiene que estar dirigida es a la seguridad alimentaria, que por lo más un compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y el tema de la seguridad alimentaria es fundamental hoy día en el mundo. Y si no lo hace la agricultura, no veo quién lo va a hacer. Y si no lo hace la agricultura familiar campesina, la pequeña agricultura, el desarrollo agrícola organizado, no veo quién lo va a hacer. Y es la seguridad alimentaria de nuestra gente y colaborar también con la seguridad alimentaria de otros países. Y ese es un compromiso que tenemos como país. Y resulta que, en mi opinión, mi modesta opinión, puede que yo no soy experto en esta materia, ni soy agrónomo ni nada, pero es lo que he aprendido de la realidad de vida. Entonces, presidente, yo por lo menos voy a votar a favor con muchas ganas la idea de legislar y buscar todo lo que sean los acuerdos en la línea de lo que aquí se ha planteado por los colegas. Si el plazo de 12 años es mucho, bueno, busquemos algo que sea razonable, pero que sea también efectivo. 2 años, 1 año, 3 años me parece muy poco. Y bueno, esa es mi disposición. Gracias, senador. Nos quedan 15 minutos. Les pido que sean breves para que podamos votar en general. Sí, senador Proen, después el senador Durana. Gracias, presidente. La verdad que el senador Pizarro me interpreta 100% todo lo que yo iba a decir. Somos de regiones extremas, junto con el senador Durana, de regiones extremas, en la escasez hídrica, no de ahora, 50 años, 60 años, cuando a usted todavía el agua lo ahogaba, nosotros ya estábamos en sequía. Pero gracias a la implementación de las personas, inicialmente, de los empresarios, las tercera y cuarta región se desarrollaron no por la ley de riego, se desarrollaron por iniciativa propia. La ley de riego es posterior. Y por lo tanto, le puedo decir que los primeros riegos por goteo lo implementó mi padre y me siento orgulloso de eso. Y eso permitió desarrollar un valle como el Valle Copiapó, que de agricultura tenía la nada, era ganadero. Una zona desértica, un valle ganadero, que abastecía la minería con animales para sacar, en ese entonces, los minerales desde adentro y bajar los animales y no salían más. Entonces, cuando los valles se transforman, obviamente que hay un desarrollo, pero con el agua que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Aquí decían que hay más tierras cultivadas. Yo le puedo decir que la información que entregó Terram, que la tengo acá, la he guardado porque justamente se contradice. Ellos hablaban de que en el pasado había más hectáreas cultivadas que hoy día. Efectivamente, al año 2020, información de ellos, que está acá, la tienen ustedes mismos, hay 400.000 hectáreas menos cultivadas en Chile. Todos los productos. Y eso gracias a la tecnología del riego. No es gracias a algo fortuito, no. La tecnología del riego ha permitido que en menos hectáreas cultivadas ser más eficiente en el agua y tener mayor cantidad de productividad. ¿Para qué? Para abastecer hoy día a los 20 millones de habitantes que tiene Chile y no los 10 millones que era en el año 75. Entonces, esta ley, más allá de que se puedan hacer correcciones, se pueden achicar los años, se pueden eliminar los grandes productores, pero el año 2009, cuando fue aprobada por el Congreso, no se le puso restricción a nadie. A nadie. Y por eso que las empresas que aquí se nombran han podido postular, porque no tuvo restricción por parte del Congreso, ni del gobierno de la época. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo esta nueva ley que ha presentado la ministra,
aborda que no hay superficie mayor a 200 hectáreas, si no estamos de acuerdo en los 200 podrá ser un poco menos, aborda la focalización en del pequeño agricultor y del usuario INDAP, que ellos tienen su sistema, un sistema que yo encuentro que es más nefasto para ellos que esta propia ley, porque los limita a un cierto número de hectareaje. Un usuario INDAP no puede postular todo su territorio en un solo proyecto, sino que tiene está acotado por montos, está acotado por hectareaje. Y esas cosas son las que tenemos que trabajar. Pero yo quiero hacer hincapié que hoy día, el año 75, habían 2.100, 2.111.000 hectáreas cultivadas, y en el año 2020 hay 1.670.000 hectáreas cultivadas. Y eso vota, de alguna manera, algunas cosas que se dicen de que hoy día hay más hectáreas con el agua. No, lo que permite ser más eficiente con el agua y concentrar. El tema de la ladera para nosotros en la región es totalmente distinto al que puede existir en el sur. Allá en la ladera no tiene erosión del tiempo, son suelos llenos de piedra que se trabajan, es suelo, no es más que eso, y no existen los problemas que ustedes plantean. Entonces, no podemos mirar como que Chile es solamente Santiago, el Maule, otras regiones, tenemos que mirar la idiosincrasia de cada una de las regiones y las propiedades, las ventajas y en contra que tiene. El señor Pizarro lo decía por su intermedio, presidente, abiertamente, la cuarta región, de la cual donde mi familia proviene, son puros faldeos, es un valle angostísimo. Las partes más anchas tendrán en la parte baja del embalse Lautaro, entre la zona de Ovalle y la carretera, pero el resto del valle, donde está el grueso de los cultivos, son valles que no deben tener más de 200 metros, 250 metros de ancho, salvo algunas excepciones. Por lo tanto, no tienen más alternativa de tierra que poder aprovechar todo lo que hay. Y de esa manera, yo les quiero decir que un agricultor no va a gastar nunca más agua que la que tiene por derecho, sea en un riego convencional o en un riego tecnificado. Por lo tanto, los derechos que tienen los agricultores es el que van a poder ocupar de buena manera, es decir, aprovechando un poco más el agua, o de mala manera perdiendo agua que ni siquiera se filtra, sino que lícitamente se pierde por el trayectorio, por la evaporación, por un sinnúmero de... Y ante esa realidad estamos. Yo creo que esta ha sido una ley, más allá del artículo que salió el otro día de mi familia, pero yo nunca la he usado, así que tengo la conciencia tranquila que nunca la he usado, y no soy un gran empresario. Puedo tener un nombre por lo que mi padre hizo, pero no somos otros empresarios grandes, somos catalogados, de acuerdo a impuestos internos, como pequeñas empresas. Y por lo tanto, sí tenemos el derecho a usarlo, si la ley no lo coartaba. La ley que ustedes, los que estaban acá en el Congreso, cuando la vieron, no la limitaron. Por lo tanto, hoy día está limitada, como dije recién, y por lo tanto creo que esta ley debiéramos aprobarla, al menos en general, para poder seguir avanzando en las cosas más chicas, de poner las indicaciones con la finalidad de sacar una ley que sea... yo también creo que 12 años puede ser un exceso, a lo mejor bajar a 6, 7, ya verá la ministra qué es lo que propone, qué es lo que la acomoda a ella, un porcentaje de este monto que vaya a los pequeños agricultores y también a reforzar lo que es INDAP. De lo contrario, si no lo hacemos, los asesores no van a estar disponibles, porque yo en eso sí comparto con lo que dice el senador Pizarro, que cuando un asesor no tiene continuidad, busca otro camino, o se dedica a los grandes y deja botados a los chicos. Un proyecto no dura de un año para otro, se demora un largo tiempo en desarrollarse, en juntar los papeles, en postular, y por lo tanto pueden haber pasado los 3 años, y va a poder postular y no va a tener ningún beneficio. Eso es la realidad con la que se encuentran los agricultores de este país con esta ley de riego, más allá del cuestionamiento que se pueden hacer algunos que han nombrado acá y que indirectamente a uno también le llega, por lo que sale... No, si no lo digo por usted, senador, no lo digo porque yo, cuando esto nace de una broma que me hace el senador Pizarro, y como nos conocemos hace muchos años como familia, de ahí agarraron esta nota y salieron a buscar el resto. ¿Se fija? Entonces, yo lo tomo como tal, no me siento afectado porque yo no soy el beneficiado, lo que hagan otros, mi familia, lo que sea, no es mi tema, pero lo que sí le quiero decir es que esta ley ha beneficiado. Y a Dios gracias, mi región de Atacama, de toda la inversión en riego que se ha hecho, lo mínimo se ha hecho por la ley de riego, porque como competimos con la cuarta, y tal como lo reconoció el senador Pizarro,
por ser un mayor volumen de agricultores, de comunidades de canal y otras cosas, ellos son más los beneficiados. Gracias, presidente. Senador Durana. Sí, bueno, yo quiero informar lo siguiente. Aquí esta comisión ha recibido a más de 20 instituciones, de las cuales han venido más de 2 personas por institución. Ha habido una comisión de trabajo permanente de los asesores. No, a lo mejor no todos han participado, pero sí se ha escuchado a muchas personas. Y es una ley que básicamente esta es al fomento a obras de riego. Entonces es una prórroga. Hoy día estamos invitados a votar en general, independiente que la sala nos autorizó también a votar en general en particular, pero entendiendo de que hay preocupaciones, vamos a votar en general y ahí vamos a fijar una fecha de indicaciones para que la veamos. Incluso ahora me gustaría mucho de que dejáramos también la próxima reunión, que podría ser el día lunes, porque el día lunes a las 12 horas tenemos nosotros agricultura. Tengo entendido que medio ambiente tiene después de las elecciones, el 22, tengo entendido que el día lunes tenemos agricultura, pero medio ambiente también tiene a la misma hora, tengo entendido. Y como es una... Sí, pero podríamos dejarla como comisión unida también, porque creo que nos reunimos todos para poder avanzar. Sí. Pero votemos general primero. Votemos general primero. Y solo vamos a estar el martes por el tema de la acusación, presidente. Sí, ya. Del lunes post elecciones. Ya. Pero veamos, votemos en general, secretaria. Pida la votación. Bien, presidente. En votación en general, el proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Senador Elizalde. Bien. Senador de Urresti. Estamos votando general. Sí, para la votación en general, presidente, yo me voy a abstener, porque creo que este proyecto amerita una discusión mayor. Yo recojo todas las argumentaciones. Aquí cuando uno hace las observaciones, yo lo digo con nombres y apellidos, a los señores Sutil, al señor Bilbao, a todos esos señores aquí uno no los conozco, pero he leído sus historiales y son grandes empresarios. A mí eso me irrita tremendamente. Si tenían derecho o no, seguramente, pero claramente es una gran distorsión desde el punto de vista del mercado, de la asignación de recursos, y creo que esta ley de ninguna manera puede prorrogarse porque estamos ante otra realidad, la escasez hídrica, cambio climático, distintas realidades, factores productivos, y creo que no me sumo a esa visión realmente catastrofista que tenemos, que si esto no se prorroga prácticamente va a ser la hecatombe para muchos actores. Lo mismo que nos dicen con la industria salmonera, lo mismo que nos dicen con la industria forestal, lo mismo que nos dicen con industrias que han sido depredadoras del medio ambiente y que no se dan cuenta los estragos que cumplen. Por eso mi abstención en general y disponible para discutir y profundizar plazos, condiciones y sobre todo elementos medioambientales de sostenibilidad para una ley de esta naturaleza. Muchas gracias. Senadora Aravena. A favor. Gracias. Senador, señor Latorre. Yo me voy a abstener por los argumentos que di anteriormente. ¿Tienes algunos resultados? No, perdón, discúlpeme. Ahí está, la atención. Está listo. Sí, así le... Tal vez, Sí. Tal vez fue un mensaje ahí de sutil. No, me voy a abstener por los argumentos que di anteriormente. Espero que el Ejecutivo recoja las críticas, no solo que hemos hecho acá, sino que también en las audiencias que hubo, que han sido tremendamente importantes. Terram, entre otros, también la gente de la Universidad de Concepción, bueno, distintas audiencias que creo que han sido muy importantes y sobre todo a revisar los plazos, los criterios de sostenibilidad ecológica, agricultura familiar campesina, el objetivo de la soberanía alimentaria, me parece, para el país, de alimentos
saludables y a precios accesibles. Creo que ese es un objetivo importante que se puede poner de manera explícita y afinar más el instrumento de subsidio finalmente. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador, señor Pizarro, ¿cómo vota? Sí, brevemente. Yo voy a votar a favor. Y lamento la visión catastrofista que tienen algunos colegas, porque creo que hay mucho prejuicio en lo que uno escucha, pero hablo por lo que conozco. La verdad es que no conozco la realidad de otras regiones. Hablo por lo que conozco y vuelvo a insistir. Este instrumento es un instrumento que es clave para la supervivencia, sobrevivencia y desarrollo de la agricultura familiar campesina, de los pequeños, de las comunidades, y los cambios que aquí vienen planteados me parece que van en la línea correcta. Es un proyecto acotado. Este proyecto no busca resolver los grandes problemas medioambientales o de sustentabilidad que necesita el país, pero que es un proyecto urgente, tiene urgencia para la gente, sobre todo que requiere alguna certeza. Así que yo espero que en el trabajo más objetivo acojamos la opinión de técnicos, de académicos, de intelectuales, del mundo científico, y también acojamos la opinión de mucha gente que está en el sector, que vive la realidad al día a día y que es la que le toca sufrir con los rigores climáticos, y por lo menos tratemos de ayudarlos dentro de lo que se pueda. Gracias, senador. Senadora señora Allende, por la Comisión de Medio Ambiente y por Recursos Hídricos. Sí. Bueno, yo ya me explicité, así que no creo que tenga necesidad de ahondar. Obviamente me voy a abstener porque creo que lamentablemente no cumple con lo que debiera ser una ley actualizada en los tiempos de hoy, los desafíos de hoy, con la crisis de hoy. Es absolutamente casi obsoleta en relación a una realidad que ya no es, y ya también lo que hemos dicho a quien ha favorecido y a quien no ha favorecido, porque claro, se habla del número de pequeños agricultores, pero no se dice los montos incluso, y además el vicio que tiene con la acumulación de los RUT. Entonces eso ha significado que han podido presentar muchos proyectos aunque aparezcan distintos. En fin, en resumen, además creo que debieran buscar en serio la seguridad alimentaria, cosa que no está ocurriendo con una ley como esta, ni va a seguir si sigue el mismo modelo. Porque es cierto lo que decía el senador Proen en relación a las cifras de Terram, pero lo que no agregó, lo que nos dijo Terram también, cómo han disminuido los cultivos realmente, que son cultivos tan necesarios, y los cultivos clásicos que nosotros teníamos en grano y otros que son realmente importantes en la alimentación, porque estamos yendo a un modelo agroexportador que en realidad lo maneja un grupo muy reducido y no es un beneficio en la alimentación de la población. La cantidad de alimentos que estamos importando es bien impresionante, entre otras cosas porque han disminuido los granos y todos los cultivos que realmente favorecen a la gran mayoría de la población. O sea que creo que entre las muchas cosas que habría que también detenerse está aquella para que no se diga con facilidad, digamos, que esto es una seguridad alimentaria a través de este instrumento, por lo menos en absoluto, porque estamos degradando suelos y no ayudando además a la seguridad alimentaria. En fin, en resumen, me voy a abstener con la convicción, yo espero, ministra, se lo dije ayer, que avance un trabajo que difiero del presidente. No hemos tenido un trabajo exhaustivo como mesa técnica, asesores, ministerios. Hemos intercambiado algunas opiniones aquí en las sesiones que hemos tenido y algunos de los invitados, pero eso no significa haber hecho un trabajo técnico y creo que es indispensable hacerlo y ojalá se hubiera hecho antes. Abstención. Senador, señor Durana. Gracias, secretaria. Presidente, en primer lugar yo voy a votar a favor. Creo que hoy día es una votación de las modificaciones y renovación de una ley de fomento que beneficia fundamentalmente al pequeño agricultor. En general yo pertenezco a una región que tiene como eje estratégico de desarrollo la agricultura. He conocido el trabajo que hace la Comisión Nacional de Riego y el esfuerzo que hace el Ministerio de Agricultura a través de sus servicios. Somos una zona desértica, pero creo fundamentalmente, y en esto es lo que quiero destacar,
que es en este tipo de leyes, entendiendo la importancia de lo que significa la sequía que están viviendo otras regiones, entendiendo la importancia de lo que es el cambio climático, hay que entender que a lo mejor en esta materia deberíamos comenzar a trabajar los procesos de descentralización. La región de Arica y Parinacota, que tiene una agricultura contra estación, tiene un invierno altiplánico, y el invierno altiplánico se expresa por distintos ríos, quebradas, que incluso llega el agua al mar. Y por lo tanto, la inversión que se ha generado a través de esta asociatividad público-privada, a través del apoyo, el fomento al pequeño agricultor, nos permite hoy día tener un plan de inversión hídrica para que esa agua no se pierda en el mar, como es lo que se está haciendo al día de hoy. Por lo tanto, yo pediría buscar las fórmulas que permita efectivamente pensar en que tiene que ser un proceso de renovación a largo plazo, porque si no, lo único que estamos haciendo es no dar certeza jurídica a quien es parte del sector privado, a quien invierte los recursos para dar empleabilidad y para poder generar un mayor desarrollo de la agricultura. Voto a favor. Senador, señor Proens. A favor, secretario. Gracias. Senador, señor Alvarado. A favor. Senador, señor Elizalde, ¿cómo vota? Sí, yo la verdad es que entiendo las aprensiones que han planteado los senadores Latorre, Allende y Durresti. Porque esto es como firmar un cheque en blanco. Cuando se vota a favor, uno firma un cheque en blanco, porque después, en particular, puede salir la ley con un contenido no satisfactorio. Pero yo creo que efectivamente este es un instrumento que, si bien no ha sido utilizado de buena forma, cumple una finalidad importante para un número no menor de productores agrícolas en todo Chile. Y no es lo mismo tener 10 hectáreas, 50 o 100 hectáreas en el Valle Central que tener 10, 50 o 100 hectáreas en el Secano Costero o en el Norte Chico, para qué decir el Norte Grande. Lo segundo que quiero señalar es que a mí me parece que efectivamente una política de promoción de la inversión para el riego y para hacerlo más eficiente va precisamente en la lógica de cuidar de mejor forma el recurso agua, que es un recurso cada vez más escaso. O sea, si no existe este instrumento, claro, los privados podrán hacer la inversión necesaria, pero eso solo pueden hacer los grandes, los que tienen recursos. ¿Qué le dejamos a los medianos y particularmente a los pequeños que quieren actuar con el mismo nivel de eficiencia? Entonces me parece contradictorio decir, no queremos instrumento porque estamos preocupados del agua. Al contrario, como estamos preocupados del agua, necesitamos de un instrumento. Y por eso tiendo a estar a favor del instrumento. Pero creo que la ley vigente es una mala ley, porque no establece los parámetros necesarios para evitar que aquellos que no lo necesitan terminen recibiendo beneficios del Estado. Y eso es lo que hay que corregir. Entonces yo voy a votar a favor en general, pero eso no significa, y esto para la ministra que me está escuchando, que yo vaya a votar a favor en particular. Porque si no, esto no lo corregimos ahora, entonces ¿cuándo? Y si no lo corregimos de buena forma, más corto va a ser el plazo de prórroga de la ley. Si hacemos un esfuerzo por tener en esta tramitación un buen instrumento, podemos prorrogarla por más tiempo. Si al final la hacemos solo un par de parches, vamos a tener que prorrogarla por menos tiempo, a la espera de que se instale un debate, una mesa, una conversación que permita modificar y corregir el instrumento. Entonces, voto a favor, pero con las aprensiones que he señalado. Entiendo la importancia que tiene este instrumento para los productores de la región de Coquimbo, de la región de Atacama, en general todas las regiones del norte, mientras más al norte es más necesario, obviamente, pero este es un instrumento muy importante para la región del Maule, muy, muy importante. Entonces, en síntesis, entendiendo que estamos firmando un cheque en blanco, voto a favor, la idea de legislar, pero si el proyecto no es satisfactorio en el contenido específico, voy a tener que votar en contra las indicaciones correspondientes y espero que esta sea la oportunidad para hacer las correcciones. Independientemente que estemos contra el tiempo, porque
lo que la ley regula es plazos para la realización de las asignaciones correspondientes y trimestralmente y lo que corresponde. Y por tanto, bueno, si nos podemos dar un poquito más de tiempo, pero que la ley quede de buena forma, bienvenido sea. Y por último, creo que aquí lo que hay que evitar es que grandes empresarios terminen siendo beneficiados por este instrumento, porque yo creo que este debe ser un instrumento más bien destinado a aquellos que realmente lo necesitan y que puedan contar con mayor competitividad precisamente respecto a los grandes. En síntesis, voto a favor la idea legislativa. Muchas gracias, senador. Senadora Órdenes, que vota tiene el voto de la Comisión de Agricultura, de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos. Sí, yo voy a justificar mi voto, presidente. Yo he planteado claramente mis reparos a la actual ley. Considero que una prórroga sin información adecuada al sector agropecuario no lo hace viable. Lo digo por el Censo Agropecuario INE-ODEPA, la información que es disponible es del año 2007 y recién el año 2021 se ha realizado un nuevo censo. Por lo tanto, si bien existen información y ciertas evaluaciones del Ministerio, va a estar disponible el año 2022. Por eso he cuestionado tanto el tiempo de la prórroga. Pero entiendo también que esto es una votación en general. Yo lo que quiero decir que acá no estamos... Yo voy a expresar todas mis diferencias en las indicaciones. Y he hablado de 3 años, de estándares ambientales y de que el sistema de procesal sea claro e impida y garantice que no van a existir más abusos respecto de un subsidio de esta naturaleza y que es tan importante para el mundo agrícola. Así que en general voto a favor, pero quiero decir que esto no es un cheque en blanco, que vamos a expresar en las indicaciones nuestros reparos que son significativos y que eso efectivamente si no se corrige no vamos a concurrir sí con el voto favorable en una segunda instancia. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Señor presidente, por la comisión, como presidente de la Comisión de Agricultura y como integrante de la Comisión de Recursos Hídricos. Voto a favor, secretaria. Ya. Muchas gracias. Sí, se aprobó. A ver. Sí, a ver, por favor, no se retiren. ¿El resultado de la votación? 12 votos por la afirmativa y 4 abstenciones. Ya. Fecha de indicaciones. ¿Qué fecha de indicaciones colocamos? ¿Les parece a ustedes hasta el día 17, miércoles 17, este miércoles que viene, para que coloquen las indicaciones? El ideal sería el lunes. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo con el mismo horario de medio ambiente, que sería el lunes 22. No, el lunes 22, después de las elecciones, después de las elecciones. ¿Ah? El lunes. No, las indicaciones hasta el día 17, que sería el día miércoles. No sé si el lunes 22 vamos a poder. Oye, es que por eso pongámonos de acuerdo, porque si las indicaciones se colocan hasta el día 17, que sería la próxima semana, hasta el día miércoles de la próxima semana, ¿les parece bien? Pero que vamos a estar el lunes acá. ¿Sí? A ver. Sesionemos el miércoles 24 y que el plazo de indicaciones sea el lunes 22. Ya. Y sesionamos. Ya, y sesionamos el miércoles 24. A las 12:30, ¿cierto? Ah, ya. El lunes a las 12 del día, ¿cierto? El lunes 22, el plazo a las 12 del día. A las 12:30, el día miércoles 24. Senadores, la ministra parece que también quiere hablar la ministra, ¿no? Agradecer, presidente, sé que están en la hora y full disponible con los equipos para poder juntarnos. Hoy día está el director allá para que tengan la primera reunión con el comité de asesores. Yo voy a ir jueves o viernes cuando sea necesario de esta semana para poder explicar los detalles o conversar con sus equipos técnicos y quedamos muy disponibles para poder afinar todas las propuestas y poder hacer indicaciones que para todos haga sentido. Bueno, gracias, ministra. Y también pedirle a todos los asesores de los diferentes senadores que participen en todas estas reuniones. Han habido varias reuniones de asesores. Y pedirle personalmente a Carlos Esteve que nos eche una manito también ahí con
con los asesores, porque tengo entendido que él es también es asesor de algunos senadores para unirlos, para que se reúnan a trabajar en esta línea. Presidente, que quede constancia de reconocer el trabajo que han estado haciendo los asesores, porque aquí se ha dicho que no se ha visto ni conversado nada, y eso no es cierto. Se ha trabajado bastante seriamente, por lo menos yo respondo por los asesores míos. Sí, yo sé que han trabajado los asesores, se han reunido varias veces, no todos los asesores de los senadores participan y por eso los senadores también no tienen toda la información, pero aquí ha habido un trabajo de los asesores que uno les agradece montones, así que la verdad que estamos ya ordenados para trabajar hasta el próximo miércoles 24. El lunes 22 al mediodía, a las 12 horas, son las indicaciones, y el día miércoles 24 a las 12:30 he citado la Comisión Unida para seguir avanzando. Y ahí, así es, listo. Habiéndose cumplido el objetivo de esta reunión, esta se levanta.